4 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, avances y desafíos. Gracias por continuar con nosotros. Estuvimos en Paipa, Boyacá, donde se reunieron varias víctimas para elegir a sus representantes nacionales, representantes de comunidades negras, LGBTI, discapacitados, jóvenes y mujeres fueron elegidos en la Mesa Nacional de Participación de Víctimas. Aquí les tenemos algunas historias. Algún día en el mundo lograremos la paz. No más hambre ni guerra, volveré a mi hogar. Cada que nosotros salimos y decimos sí al proceso de paz, al otro día salimos amenazados, no nos importa. Mami, ¿usted tiene tiempo para que yo le cuente mi historia? Desde hace más de 30 años, Virgelina Chará lucha por los derechos de las víctimas pertenecientes a comunidades negras. Es del Cauca, pero desde Bogotá lidera una asociación de mujeres que pretende visibilizar los derechos de las víctimas. Algún día en el mundo lograremos la paz. No más hambre ni guerra, volveré a mi hogar. Virgelina Chará de Suárez, Cauca, con su voz le canta a las mujeres y a la paz y con sus manos teje metros de telas por la memoria de las víctimas. Y una de esas locuras surgió en el 2008, la apuesta que ojalá pudiéramos tejer una tela grandísima y cubrir el Palacio de Justicia con la memoria de las víctimas. En 2012 el Ministerio de Cultura le otorgó una beca a su Asociación de Derechos Humanos y desde entonces no ha parado de tejer. Hace 2 años que nosotras empezamos, pues la idea era solamente tejer las telas, pero cuando fuimos a hacer la medición del palacio, nos encontramos que necesitamos 2.000 telas y apenas hemos hecho 150. Esperan en una gran vigilia en la Plaza de Bolívar presentar esta gran obra el 6 y 7 de noviembre como homenaje a las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia. Virgelina no olvida, recuerda por qué se convirtió en defensora de derechos humanos, para defender a su comunidad negra desplazada por el acecho de grupos paramilitares y por la construcción de la represa La Salvajina en el Cauca. Esa represa expulsó 6.600 familias, dejó 350 muertos en los 5 años de construcción, 50 desaparecidos y toda la descomposición social que tú te puedes imaginar. De nada sirvió intentar regresar a sus territorios. A mi mamá le dieron una indemnización de predio, pero luego esos predios los tomaron los paramilitares en Suárez. Entonces, el tema es que nosotros, ¿para qué vamos a seguir pidiendo tierra cuando la misma institucionalidad amparada de los paramilitares sigue expropiando a las comunidades? Más que restitución de tierras, Virgelina pide para la comunidad negra víctima de la violencia reparación histórica, simbólica y política. Nos demoramos 250 años para reparar 10.000 familias y somos 7.350.000. Esta cantadora del Cauca asegura que no hay dinero para reparar económicamente a las comunidades negras de Colombia y por su gente, por su historia, también canta, honrando la herencia de sus antepasados. Algún día las mujeres al mundo vamos a cambiar. Solución de problemas. Por luchar por los derechos de las comunidades indígenas, mientras ejercía como concejal en Huila, Jorge Eliezer Vázquez fue declarado objetivo militar de las FARC. Tras escapar a la muerte, regresó para defender los derechos de las víctimas. Jorge Eliezer Vázquez se convirtió en víctima del conflicto armado en 2001 por su labor por las comunidades étnicas. Por estar defendiendo los derechos de los campesinos, en ese entonces surge que salen unas amenazas y definitivamente logran su objetivo. Tuvo que huir para salvar su vida. Tuve que estar 4 años escondido mientras conocí la noticia de que habían dado de baja al comandante Metralleta. Pero regresó para seguir el camino que ya había trazado en defensa de los derechos humanos, camino que lo ha convertido en objeto permanente de amenazas. Y siempre le hemos preguntado esta pregunta que se la hemos hecho al fiscal: ¿dónde están los responsables de los 220 muertos que tienen hoy
los líderes en Colombia. Viajó en el primer grupo de víctimas a La Habana, Cuba, y frente a los negociadores de las FARC les relató hechos de barbarie que ellos habían cometido. Sin embargo, es un convencido del proceso de paz. Cada que nosotros salimos y decimos sí al proceso de paz, al otro día salimos amenazados. No nos importa que nos sigan amenazando, pero que también el Estado le responda a las víctimas en este proceso. El drama de los reclamantes de tierras inicia cuando tienen el arrojo de iniciar el proceso de reclamación ante las autoridades. Tienen que enfrentarse a continuas amenazas de grupos armados ilegales, bandas criminales e incluso antiguos propietarios de tierras. 69 personas reclamantes de tierras han sido asesinadas desde el año 2008 hasta la fecha. Octavio Avilés es la primera persona que nosotros conozcamos, ha sido asesinada este año. Octavio Avilés fue un campesino doblemente victimizado. Fue desplazado por la violencia y luego asesinado mientras intentaba recuperar las tierras de su familia. Fue asesinado en Ayapel, en la finca Los Monos, en horas de la mañana. Avilés reclamaba la tierra de su madre, unas 66 hectáreas de una finca ubicada en Turbo, Antioquia. Es la misma zona donde quedaba la 35 era la hacienda que tenían los Castaños, donde preparaban los paramilitares. Días antes de su asesinato había visitado la zona en compañía de funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras. Sabemos que el 18 de mayo pasado había estado allá con la Unidad de Restitución de Tierras haciendo un trabajo de campo para la restitución de estos predios. Solo en el Urabá antioqueño, según la Fundación Forjando Futuros, han sido asesinados 19 reclamantes de tierras desde que inició este proceso. Los organismos internacionales han sido bastante críticos con el proceso de restitución de tierras. Advierten que ha sido lento y que las amenazas contra los reclamantes no han sido atendidas de manera adecuada por las autoridades. Los organismos internacionales no han quitado sus ojos del proceso de reparación de víctimas y restitución de tierras en Colombia. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han hecho importantes críticas al proceso, las cuales no han caído nada bien al gobierno. Un título de propiedad no basta. Así tituló Amnistía Internacional su más reciente informe sobre el programa de restitución de tierras en Colombia. Tras entrevistas a víctimas y análisis de sentencias de restitución, para la ONG el mensaje es claro. El proceso de restitución de tierras ha avanzado muy lentamente. Advierten que si el proceso es lento, el retorno de las víctimas a sus tierras es más. Si lo hacen, pueden no ser capaces de permanecer en ellas por mucho tiempo a causa del temor por la seguridad o de la escasez de recursos. Amnistía Internacional también advierte sobre las limitaciones del presupuesto, incluso critica la falta de coordinación y comunicación entre las entidades del Estado. En el 2013, Human Rights Watch generó polémica en el país con su informe El riesgo de volver a casa, violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia. El informe es contundente en sus afirmaciones sobre las amenazas contra líderes originados por sus reclamos de tierras. La ONG no ahorra críticas por lo que considera una ausencia casi crónica de justicia por los abusos cometidos contra reclamantes. Los delitos perpetrados contra desplazados en represalia por sus reclamos de restitución casi siempre quedan impunes. De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que se ocupa de estos delitos, en menos del 1% se ha dictado una condena, advierte el estudio. En contraste, en un informe ordenado por el gobierno colombiano, la Universidad de Harvard ha destacado que el proceso de reparación de víctimas en Colombia es de los más significativos del mundo. Aseguran que se ha logrado más atención a las víctimas que cualquier otro proceso similar en otro país. El programa de reparación colombiano es de proporciones históricas. Así define la Universidad de Harvard la política de reparación de víctimas del país en un estudio titulado Reparaciones Integrales en Colombia, Logros y Desafíos. En este estudio, encomendado por el gobierno de Juan Manuel Santos, la prestigiosa universidad señala: tiene el registro de víctimas más completo del mundo y una política que no se compara con ninguna otra en el resto del mundo.
Además, el informe asegura que Colombia pretende indemnizar un número de víctimas superior al de cualquier otro programa de reparación de la historia. Ningún otro programa ha reparado más del 1% de su población, a excepción de Perú y Marruecos. Según el informe, lo único que se le acerca en tamaño es la reparación a los desplazados de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sin embargo, señalan que los desafíos son grandes, ya que se requiere garantizar recursos y capacidad administrativa estatal para el pleno cumplimiento de la política de víctimas. Si Colombia cumple el propósito de la ley, se convertiría en el espejo mundial de las reparaciones de ahora en adelante. Tenga en cuenta los plazos para declarar si es víctima del conflicto armado. Si usted es víctima de cualquier hecho violento y este ocurrió el 10 de junio de 2011 o posteriormente, cuenta con 2 años para presentar su declaración. Por ejemplo, durante el presente año, las víctimas del Cauca o de Buenaventura, Valle del Cauca, tienen plazo para el 2007 para inscribirse. Si desea hacerlo como víctima del conflicto armado y reside fuera de Colombia y su hecho ocurrió entre 1985 y el 10 de junio de 2011, tiene plazo hasta el 10 de junio de 2017 para declarar su caso en los consulados de Colombia en el mundo. Cualquier duda, no dude en comunicarse a las líneas 018.000, 91-119 o en Bogotá al 426-1111 y en los puntos de atención a víctimas de su municipio. Gracias por acompañarnos en este especial de los 4 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, avances y desafíos. A ustedes los invitamos a que continúen con la programación del Tiempo Televisión, porque usted elige quién le cuenta las noticias. 4 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, avances y desafíos.